Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Diana Salazar. Gracias, Diana. Diana, para usted, ¿qué es cultura? Yo considero que la cultura es el conjunto de conocimientos, hábitos, la moral que adquiere un individuo y que se van transmitiendo de generación en generación y que forman parte de la sociedad. Diana, muchas gracias. Otra pregunta, para usted, ¿qué es política? La política es una ideología política que centra el poder a un grupo de personas que administran y lideran las garantías de una población. Muchas gracias. Diana, para usted, ¿qué es cultura política? Bueno, la cultura política es la forma y los actos en cómo se deben administrar el poder y la autoridad y que forman parte de la estructura de la política en una región o en un estado. Ok, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, soy Juan José Jiménez. Gracias, Juan. Juan, una pregunta para usted, ¿qué es cultura? Cultura son todas las costumbres y todos los tipos idiosincráticos que se encuentran dentro de una sociedad. Ok, gracias. Para usted, ¿qué es política? Política son las estructuras organizacionales que se crean dentro de la sociedad. Gracias. Para usted, ¿qué es cultura política? La cultura política es el conjunto de costumbres y condiciones pero conocimientos que se encuentran dentro de la estructura política que rige para una estructura de nuestra sociedad. Gracias. Y por último, ¿usted cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Se vería reflejada en dos partes. Una, en cómo se crea la organización, y la segunda parte es cómo se maneja la organización. Me explico. Burocráticamente, manejándolo en tipo como burocracia, se pueden crear puestos, se pueden crear posiciones políticas que no van y que no van a servir para nada dentro de la estructura organizacional de manera política. Y en el aspecto de cómo se maneja la política, si tenemos una cultura perezosa, entonces cada una de las personas, la misma estructura va a ser perezosa. En esos dos manejos se podría estar manejando la estructura política o la cultura política en nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, Juan. Vale. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es John Buitrago. Gracias, John. John, le quiero realizar unas preguntas. La primera de ellas es para usted, ¿qué es cultura? Bueno, cultura para mí es todo aquello que va adquiriendo una persona dependiendo pues su entorno social, su entorno educacional, todas aquellas cualidades que lo van formando dentro de una sociedad y lo van involucrando en ese entorno y va prestándole pues un mejor servicio a toda la sociedad y a cada persona. Ok. Gracias, John. La siguiente pregunta es para usted, ¿qué es política? Política pues son todas aquellas normas dentro de las cuales se dirige un país, se lleva su administración. Política es todo aquella norma que brinda al pueblo, a la ciudad, como un estándar de calidad, un estándar de vida pues para todas las personas que habitan en una población. Ok, gracias. John, la tercera pregunta es para usted, ¿qué es cultura política? Cultura política para mí pues son esas normas que se desarrollan a través de la política y dentro de las cuales pues está el servir a la comunidad, el servir a la gente, el prestar de la manera más honesta y sencilla un servicio a toda la comunidad de una manera desinteresada. Son esos valores que debe tener cada persona, político o ciudadano, en los cuales por ética pues debe prestarle siempre el mejor servicio a la sociedad. Ok, gracias, John. Y por último, la pregunta es,
¿Cómo usted cree que repercute la cultura política en el entorno social en el que vivimos? Pues repercute de una manera muy importante porque pues por medio de la cultura política también se infunden valores hacia la ciudadanía, hacia la población. Si la cultura política de un país es muy buena, es muy estable, pues toda la población y todo el país surge de una manera equitativa, ¿sí? Pero pues si no hay una buena cultura política en un país, la sociedad también asume ese mismo rol de no ser un buen ciudadano y de pronto pues pasarse siempre por encima muchas de las normas dentro de las cuales se toma ejemplo de pronto por las grandes élites de un país o de los gobernantes. Ok, listo, John, muchas gracias por regalarnos ese tiempo para contestar las preguntas. Ok, de nada. Hasta luego. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Estela. Ok, gracias, Estela. Le quiero hacer unas preguntas. La primera pregunta es para usted, ¿qué es cultura? Cultura para mí es el medio a través del cual se hacen visibles las diferentes formas y expresiones que tiene una sociedad en un tiempo determinado. Ok, gracias. ¿Para usted qué es política? La política ya es una actividad que tienen las personas para tomar decisiones y así alcanzar un objetivo. Ah, ok, perfecto, gracias. La tercera pregunta es para usted, ¿qué es política, cultura política? Bueno, la cultura política ya es como el conjunto de las dos disciplinas al mismo tiempo, ya es una disciplina que se encarga de las personas con el entorno, la toma de decisiones para así intervenir en las organizaciones y en las diferentes instituciones del país. Ah, ok, gracias. Y la última pregunta es para usted, para usted cómo se ve reflejada la cultura política en el entorno en el que vive. Bueno, ya en la actualidad nosotros como ciudadanos, por ejemplo, tenemos muchos derechos y deberes en el voto, en la capacidad que tenemos de decidir a nuestros gobernantes, ahí es donde se hace visible la cultura política, cuando movilizamos la democracia. Ah, perfecto. Muchas gracias, Estela, por su colaboración. Bueno, que estés- Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Marcela Fuentes. Ok, gracias, Marcela. Marcela, le voy a realizar unas preguntas. La primera de ellas es para usted, ¿qué es cultura? Bueno, para mí cultura es un conjunto de tradiciones, costumbres, lenguaje y creencias que tiene un pueblo. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es para usted, ¿qué es política? Políticas son las decisiones y medidas tomadas por un grupo que tiene poder en pro de la sociedad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para usted, ¿qué significa cultura política? Bueno, para mí cultura política es una interrelación entre tradiciones, percepción, actitudes de un grupo de personas respecto al poder. Ok, gracias. Y por último, ¿cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno en el que usted vive? Bueno, la cultura política ejerce una fuerte influencia en el entorno respecto a la construcción de la sociedad democrática y participativa. Ok, listo, Marcela, muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Gracias. La cultura es un conjunto de condiciones sociales que se mantienen de generación en generación y definen la identidad de un pueblo o una sociedad. El arraigo, por ejemplo, a costumbres, ritos y creencias hacen que se mantengan vigentes. Se va trasladando, por ejemplo, de padres a hijos y se mantiene viva en el entorno social. Política yo la defino como la acción o función que desempeñan los gobernantes del poder para organizar o planear el destino de un pueblo mediante el uso de la democracia. En este caso, el ciudadano elige a quién colocar en ese cargo, en esa función. En cultura política yo entiendo como
es el conocimiento que adquiere o que tiene el pueblo o un ciudadano sobre las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas del sitio donde vive. Por ejemplo, hace uso del derecho al voto que como ciudadano le pertenece para decidir el destino social, el destino económico de su lugar de residencia. En cultura política yo entiendo como es el conocimiento que adquiere o que tiene el pueblo o un ciudadano sobre las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas del sitio donde vive. Por ejemplo, hace uso del derecho al voto que como ciudadano le pertenece para decidir el destino social, el destino económico de su lugar de residencia. La cultura política se ve reflejada en nuestro entorno de una manera muy significativa. Podemos ver las diferentes culturas que habitan en nuestra ciudad, las costumbres, los hábitos, la forma en que los ciudadanos ejercen sus derechos, la participación ciudadana, la diversidad cultural, cómo el ciudadano adopta una posición ejemplar en el desarrollo de una convivencia sana. Todo eso hace parte de la cultura política. El ciudadano ejerce el derecho al voto porque conoce su derecho y elige un gobernante o elige quien pueda llevar las riendas del poder de buena manera.